Muy buenos días a todos. Es para mí un verdadero gusto darles la bienvenida a esta conferencia denominada Estudio de Amenaza y Riesgo Sísmico para la Ciudad de Guatemala y Centroamérica, que será impartida por el ingeniero Carlos Gamboa. Antes de comenzar, voy a presentarles la agenda del día de hoy. Pues en primer lugar tenemos una bienvenida por el ingeniero Roberto Chang, presidente de AGIES. Luego tenemos una bienvenida por el ingeniero Luis Álvarez, director general del ICCG. Seguidamente tendremos la presentación del conferencista por la ingeniera Carla Gordillo. Luego tendremos la conferencia que será impartida por el ingeniero Carlos Gamboa y finalmente un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, por favor, ingeniero Chang. Buenos días a todos. Es un gusto para nosotros tener al ingeniero Carlos Gamboa. Él está haciendo un estudio en la Universidad Politécnica de Madrid, en colaborando con María Belén Benito, que nos ha apoyado bastante en nuestras normas. Así es que este estudio, entiendo, es una como continuación de todo lo que se hizo con RESIS 2 allá hace algunos años. Y entonces todas estas vamos a tener actualizaciones de información en amenaza sísmica en Centroamérica y especialmente para nosotros en Guatemala, que es de nuestro interés, y que con eso podamos actualizar nuestra información para las normas que gracias a los estudios anteriores, pues ya tenemos un mapa de amenaza sísmica que está incorporada en la NSE2. Así es que con esto esperamos tener mejor información e información más actualizada. Así es que sin más, pues dejo la palabra a Luis para darles la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Buenos días a todos. En nombre del Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, es para nosotros realmente muy importante este tipo de conferencias, sobre todo que, como bien mencionó Roberto, este tipo de estudios permite actualizar muchos de los datos que son necesarios para nuestras normas de seguridad estructural, que son la base realmente del diseño, en este caso sísmico, para todas las construcciones en Guatemala. Así que yo quiero felicitar a Carlos también porque he sabido de su trayectoria y el énfasis y la entrega que le está haciendo a este tipo de estudios que serán de beneficio para todos. Sin más, pues bienvenidos a la charla de Carlos Gamboa y dejo con ustedes a Carla Gordillo, quien será la encargada de presentar a Carlos. Adelante, Carla, buen día. Muy buen día a todos. En nombre del Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas, para nosotros es un gusto presentar a Carlitos Gamboa, que es un ingeniero egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de Ingeniería Civil en 2019. También desarrolló el diploma de postítulo de Sismología de la Universidad de Chile en el 2020. También ha obtenido el grado de máster en análisis de riesgo sísmico mediante tecnologías geoespaciales de la Universidad Politécnica de Madrid en el 2021. Ha sido consultor en el proyecto DIPECO, que se titula Aumentando la resiliencia de destinos turísticos centroamericanos vulnerables a desastres naturales en el 2018, que fue enfocado específicamente en las ciudades de Antigua Guatemala y Monterrico. También ha sido consultor en el estudio de resiliencia y reducción de vulnerabilidades realizadas en Retaluleu, Quiché y Sololá en 2019. Fue asesor y
capacitador en el proyecto Incidencia Municipal basada en la gestión integral del riesgo y género en los municipios de La Bianca, Pajapita y Ocó del departamento de San Marcos, Guatemala en el 2019. Y realizó estudios de zonificación sísmica en la ciudad de Guatemala en 2021 y también estudios de microzonificación sísmica en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2021. Actualmente, el ingeniero Carlos es investigador asociado en el Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas, en el CESEM, de la Universidad de San Carlos, y es estudiante del doctorado en Ingeniería Geomática en la Universidad Politécnica de Madrid. Participa también en proyectos relacionados en la dinámica estructural en edificaciones que sufrieron daños tras el terremoto en el 2011 en Luarca, Murcia, España, y también actualmente participa en el proyecto Cucapán, amenaza de riesgo sísmico en América Central y Suroeste de España, del cual nos va a hablar extensamente esta mañana. Bienvenido, Carlos. Sí, muy buenos días a todos por allá. Aquí muy buenas tardes. Para mí es un gusto y un placer poder estar el día de hoy aquí con ustedes para platicarles un poco de los proyectos que hemos estado realizando hasta el momento aquí, más que todo centrado en lo que es el proyecto Cucapán, que como ya lo han mencionado, ¿verdad? Es un proyecto enfocado a la amenaza y el riesgo sísmico en Centroamérica y el sureste de España. Entonces, ahorita les compartiré pantalla para iniciar la presentación. Que si no estoy mal, ya la están viendo, ¿verdad? Así es, ingeniero, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, el día de hoy les presentaré entonces los estudios de amenaza y riesgo sísmico, tanto para Guatemala y Centroamérica, que se han estado haciendo en el marco del proyecto Cucapán. Para darles una pequeña idea sobre qué es el proyecto Cucapán, aquí se los muestro un poco en este cuadro de flujo, que el proyecto es una investigación que está enmarcado principalmente en dos ejes, en dos subproyectos. El primero de ellos es el estudio o la investigación de la estructura de la litosfera, caracterizando principalmente todas las zonas de fracturamiento existentes, enfocados específicamente en el bloque de Chortiz, en el Golfo de Honduras. Es el que podemos ver aquí, que enmarca el subproyecto número 1. Y en el proyecto en que estoy participando actualmente es en el subproyecto número 2, que por otra parte es incorporar los cálculos de amenaza y riesgo sísmico, centrándonos en lo que sería Centroamérica y en cada una de sus capitales, para así incorporar nuevas metodologías que serán aplicadas en el sureste de España y también actualizar la información existente que era, en este caso era el proyecto RESIS 2 que se hizo en 2009. Entonces, les voy a mostrar a continuación los avances que se han hecho, que como ya les he dicho es el subproyecto número 2, que aquí es como se titula, ¿verdad? Que es la amenaza y el riesgo sísmico en América Central y el sureste de España. En primer lugar, lo que se hizo fue actualizar el catálogo sísmico que se tenía del proyecto RESIS 2, que en su momento se tenía hasta el 2009, y lo que se hizo fue hacer una actualización hasta el año 2020. Para ello, lo que realizamos fue hacer una recopilación de los eventos sísmicos de 14 fuentes de información, que es donde las enlisto aquí. Podemos ver que cada una de las fuentes de información que utilizamos tienen diferentes periodos de registro. Aquí podemos ver que, digamos, para Guatemala, principalmente se capturó la información del catálogo macrosísmico que se sacó del proyecto Riesca y información proporcionada también por el INSIBUME en el periodo del 2016 hasta el 2020. Todos estos eventos sísmicos están registrados y también fueron homogenizados
a magnitud momento, a la magnitud de MW, para tener una misma consistencia en los datos y así tener una mejor visualización. Entonces, ¿qué fue lo primero que se hizo? Se hizo la eliminación de duplicados, debido a que como son 14 fuentes de información que se están unificando para obtener un mismo catálogo sísmico, es considerable suponer que se va a tener eventos sísmicos duplicados tanto en las fronteras como dentro del país. Entonces, para hacer esta eliminación, lo que se hizo primero fue establecer un cuadro de prioridades. El primer cuadro de prioridades establece cómo se iban a reunir los catálogos sísmicos. Entonces, como orden de prioridad 1 para el país analizado, se tenía el catálogo sísmico de la red local. Luego se iba incorporando los catálogos sísmicos de las redes locales de los países vecinos. Seguidamente, lo que se hizo fue hacer la incorporación de los catálogos con la actualización de una actualización que se hizo en el 2016 para el estudio de las nuevas zonas sismogénicas que sacó Alvarado y demás en el 2017. Seguidamente fue el catálogo de RESIS 2, que era el catálogo que se tenía hasta el 2009, y por último se dejaron la incorporación de los catálogos de agencias regionales, que en este caso fue del GEM, el USGS y el CMT. Establecido entonces ese cuadro de prioridad, se hizo un segundo cuadro de prioridad, que en este era elegir el evento sísmico. Entonces, digamos que para seleccionar el evento sísmico, lo que se hace en este cuadro de prioridades es primero hacer la observación del valor del RMS, que este valor del RMS no es más que el error medio cuadrático, que aquí lo explico del lado derecho, que es el error que viene dado cuando se registra un evento sísmico, según el número de lecturas y los pesos que se le da a esas lecturas. Con eso se obtiene un error en segundos del registro del evento. Entonces, digamos, en las 14 fuentes de información que se reunieron, el RMS era la variable que más se presentaba en cada una de estas fuentes de información. Entonces, digamos que eso se tomó como prioridad 1. La segunda prioridad era ver la profundidad del evento sísmico, para ver si se encontraba correctamente ubicado en el régimen tectónico que era registrado. Después era considerar la ubicación del epicentro. Era verificar si ciertamente el evento sísmico estaba ocurriendo, ya sea o cercano a una falla, o si ciertamente era solamente sismicidad de fondo, se consideraba sismicidad de fondo. Y por último, era la coherencia del registro de la magnitud. Sí, obviamente donde ocurrió el evento sísmico y las características tanto geológicas donde se estaba ubicando, era considerable o era lógico la magnitud que se le estaba asignando al evento, o si se estaba solamente sobreestimando. Entonces, digamos, estos dos cuadros de prioridades fueron los que se utilizaron para la eliminación de los duplicados. Hecho esto, entonces se establecieron dos tipos de polígonos. El primer polígono que podemos ver aquí del lado izquierdo es un polígono que se utilizó para la recolección de los catálogos sísmicos locales de cada país. Y del lado derecho era el polígono que se utilizó para el análisis de estos duplicados. Era donde se tenía que considerar en las fronteras de cada país si existían o no la posibilidad de duplicados y cómo se iba a integrar los eventos sísmicos en cada país. Entonces, para ello de primero se hizo un primer filtrado de forma automática. ¿Qué quiere decir con eso? A partir de una macro que se diseñó en Excel, lo que hace la macro es entonces elegir los eventos sísmicos de forma automática según el cuadro de prioridades que se asignó. Podemos ver aquí que en cada uno de los países, podemos ver aquí unos numeritos que corresponden al cuadro de prioridades de la asignación del catálogo sísmico según el país que se está analizando. Podemos ver que en la mayoría dentro del territorio de cada país, el que predominaba siempre era el catálogo local, porque se tenía más certeza de que dentro del país los registros captados por la agencia local eran ciertos. Entonces, digamos, así se fue asignando entonces qué catálogo sísmico iba a ir en cada uno de estos polígonos de frontera. Y se iban eligiendo de forma automática según la macro con este segundo cuadro de prioridades que vimos, que es del RMS, la profundidad, la ubicación del epicentro y la coherencia con la magnitud. Hecho esto, se hizo un segundo filtrado.
Este segundo filtrado ya se hace de forma manual. Lo que se hace es de que se ordenaron todos los eventos sísmicos de manera cronológica y se fue inspeccionando en busca de duplicados nuevamente para ver si la macro que hizo la lección de forma automática se le pasó más de algún evento sísmico que era un duplicado. Y en esta revisión que se hizo, en esta revisión exhaustiva que se hizo de manera manual, podíamos encontrar varios casos que aquí los enlisto. El primer caso era de que ciertamente habían algunos eventos sísmicos en la frontera que aún tenían el mismo registro. Esos se consideraban duplicados y se tenía que entonces elegir uno de ellos según el cuadro de prioridades que les mostré anteriormente. Luego se tenían otros casos, como se estaban ordenando de manera cronológica, habían casos de que habían dos eventos sísmicos que estaban registrados en el mismo periodo de tiempo, pero en diferentes partes del país. Esto no era común que pasara, pero sí habían estos casos y obviamente se tratan de eventos independientes que sucedieron al mismo tiempo, solo que en diferentes partes del país. Entonces estos no se consideraban duplicados, por eso no se podían eliminar. Habían otros casos de que también ocurrían eventos sísmicos en el mismo periodo, pero en diferentes países. Obviamente, esto no se podía considerar como duplicado, sino que eventos independientes. O también la presencia de enjambres, que al ordenarlos de manera cronológica se iban enlistando ahí los enjambres sísmicos que sucedían en el periodo de tiempo analizado. Entonces tampoco no se podían considerar como duplicados. Estos sí se tenían que considerar como parte del catálogo. Y por último, lo que sucedía, que estos sí se consideraban duplicados, eran eventos sísmicos que registraba la misma agencia local con el mismo periodo, epicentro, profundidad y magnitud. Entonces esto no podía ser posible, ¿verdad? De que un mismo evento se registrara dos veces. Ahí lo que estamos haciendo es que simplemente estamos duplicando o podemos duplicar la energía liberada del evento sísmico en el área de estudio. Entonces esos eventos se tenían que eliminar y solo se tenía que dejar uno de los eventos. Hecho esto, entonces al final lo que se obtuvo fue esto. La actualización del nuevo catálogo. Al final tiene más de 260,000 eventos sísmicos y aquí muestro en este mapa la repartición en cada uno de los países. Si podemos observar, la mayoría de países tiene más de 20,000 eventos sísmicos, a excepción de Honduras, que Honduras apenas llega a casi los 4,000 eventos sísmicos en el periodo de 1539 a 2020. Y esto se puede deber a la falta de una red sismológica dentro de ese país, ¿verdad? Entonces, omitiendo un poco eso, podemos ver de que el catálogo sísmico sí es muy denso. Entonces ya con esto ya se pueden hacer los estudios y la actualización del mapa de peligrosidad sísmica que se hizo en RESIS 2 en el 2009. Entonces, realizado la actualización del catálogo sísmico, como siguientes pasos, y eso es lo que se está haciendo ahorita, es hacer el cálculo de los parámetros de la fuente en cada una de las zonas sismogénicas hechas por la zonificación que hizo Alvarado en el 2017. Entonces, aquí les muestro más o menos que ya estamos empezando a obtener algunos mapas, algunos gráficos sobre el conteo del número de eventos sísmicos acumulados para mayor o igual a una magnitud M, que podemos ver aquí estos gráficos, y ya con estos gráficos entonces podemos obtener lo que serían los parámetros de la ley de Gutenberg-Richter, que sería la constante A, la proporción de eventos de gran magnitud versus pequeña, que sería el parámetro B, la magnitud mínima de corte, la máxima, y la tasa acumulada de eventos sísmicos de la magnitud mínima. Entonces, por el momento, hasta aquí es lo que llevamos hecho, y eso es lo que se lleva en el proceso para Centroamérica. Pero aparte de eso, lo que hemos empezado a investigar un poco, aparte de eso, es de que al final lo que se desea hacer después de obtener los parámetros de la fuente es actualizar el mapa de peligrosidad sísmica y compararlo con el de RESIS 2, que aquí lo muestro,
que este es el mapa que se tenía en ese momento de RESIS 2, de la peligrosidad sísmica en Centroamérica, y también compararlo con el mapa del GEM, que también el Global Eco Air Modeling hizo un mapa en el 2018, entonces sería muy bueno también comparar los resultados que obtengamos con este mapa que se hizo en 2018. Pero como les iba diciendo, lo que nosotros ahora lo que tenemos que empezar a ver en los estudios de peligrosidad sísmica es considerar las fallas como unidades independientes. En los últimos años se ha empezado entonces a cambiar el planteamiento de los estudios de peligrosidad sísmica. Ahora ya no solamente considerar las zonas sismogénicas, sino que también considerar las fallas como unidades independientes. ¿Esto con qué idea se dio? En primer lugar, porque ya en los últimos años se ha derivado con estudios de paleosismicidad y medidas GPS en torno a las fallas que pueden ayudar y contribuir a los estudios de peligrosidad sísmica. Entonces, ahora se ha empezado a considerar las fallas como unidades independientes y eso es lo que pretende el nuevo estudio del proyecto Cucapan, incorporarlo en Centroamérica. Entonces, los parámetros de cálculo que tenemos que darnos cuenta aquí de primero es de que hasta el momento se venía considerando que la zona sismogénica tenía eventos sísmicos con un comportamiento posicional, es decir, que son eventos independientes en el tiempo. Y esto ayuda a modelar la zona sismogénica por medio de un modelo de recurrencia, que aquí lo muestro, que es el modelo Gutenberg-Richter, que no es más que ajustar la acumulación de los eventos sísmicos en una recta con el propósito de obtener los parámetros que identifiquen o que caractericen a la fuente sísmica. Entonces, digamos, el propósito aquí es caracterizar el potencial sísmico de la energía que se libera en una zona sismogénica a través de la tasa de ocurrencia de terremotos, que es lo que muestro aquí en la parte inferior en color azul, que para saber cuántos sismos de magnitud M pueden suceder al año en una zona sismogénica en específica, es por medio de la tasa anual de ocurrencia, que es con esta formulita que podemos ver acá, que prácticamente es la ley de Gutenberg-Richter, despejando lo que sería el número de eventos acumulados dividido el periodo observado del catálogo. Entonces, digamos, caracterizar de esa manera la fuente y con la proporción del tamaño de eventos de gran magnitud versus pequeño es lo que básicamente se obtiene del catálogo sísmico, que es lo que podemos ver aquí, que toda esta información prácticamente viene del catálogo sísmico. Pero si ahora incorporamos fallas activas, ¿qué es lo que cambia? ¿Cómo cambia ahora el planteamiento? En primer lugar, ahora el potencial sísmico, es decir, que la energía que se libera en la zona, ahora ya no difícilmente se puede extraer del catálogo, sino que ahora esta vez es utilizar las características físicas de la falla, como su geometría y su cinemática. Entonces, ¿de qué manera esto? Con las tasas de deslizamiento y el área del plano de las fallas. ¿Y cómo se obtiene esto? En primer lugar, de la geometría de la falla se tienen que obtener 3 parámetros fundamentales: el ángulo azimutal, el debusamiento y el vector de deslizamiento. ¿Y esto cómo se obtiene? Se obtiene a través de los mecanismos focales, que normalmente estos se pueden generar cuando se registra un evento sísmico. Y por otro lado, aparte de la geometría, es lo que estábamos hablando, la cinemática. ¿Por qué es importante? Digamos, al momento de que ocurre un evento sísmico, lo que sucede es de que ocurre un deslizamiento de la falla y lo que hace es que se libera energía. Pues esta energía que libera sí puede ser cuantificable en la falla y eso es a través de la ecuación que propuso el científico Brunet en 1968. Que esta ecuación del potencial sísmico lo que hace es caracterizar la falla a través de su área, que podemos ver aquí en este video que les estoy mostrando, que el área sale de la longitud y del ancho de la falla que se está rompiendo, así como también
del módulo de rigidez del suelo y en este caso de la tasa de deslizamiento. Entonces con esos tres variables fundamentales podemos caracterizar la falla. Y asimismo, viendo esto, lo que hizo las personas Hans y Kanamori en 1979 es de que describieron o pudieron encontrar una fórmula para poder relacionar el momento sísmico que se libera en la falla respecto a cuantificar la energía que está liberando dicha falla. Entonces, con eso es por medio de esta ecuación de Hans Kanamori, que relaciona más que todo la magnitud de momento que se generó del evento sísmico con respecto del potencial del momento sísmico que se está liberando en la falla. Entonces, al final, ya teniendo esta información, teniendo la relación de las tasas de momento sísmico y los modelos de recurrencia de las fallas, Anderson en el 79 lo que hizo fue entonces encontrar una manera de relacionar el potencial sísmico que se libera anualmente en la falla con el momento sísmico que sucede en dicha falla y el número de eventos que se producen en la falla, la recurrencia que produce la falla. Entonces, teniendo, digamos, ya estas ideas, se empezó a ver de que era posible, entonces, incorporar las fallas en los estudios de peligrosidad. Y para mencionarles algunas metodologías que se han hecho con esto, que se denominan como metodologías híbridas, que es incorporar tanto fallas como zonas sismogénicas en el cálculo de la peligrosidad. Una de ellas, y creo que la más destacable, sería la metodología de Bohm, que se hizo en el 2007, que lo que hizo prácticamente fue publicar 2 programas con Fortran, relacionando las deformaciones de la corteza y la actividad sísmica asociadas a ellas. El primer programa, que lo denominó Moment Slip, lo que hace es de que con la tasa de deslizamiento de la falla se puede calcular el potencial sísmico y asimismo la tasa anual de ocurrencia. Pero en este caso se tiene que definir un modelo de recurrencia Gutenberg-Richter a la falla. Entonces, como esta es como una forma subjetiva, entonces prácticamente lo que el programa hace es de que yo le asigno un parámetro B, un parámetro de relación de eventos de gran magnitud versus pequeña, el parámetro A de la Gutenberg-Richter y una N-min. Y con eso él me calcula el potencial sísmico de la falla y la tasa de ocurrencia. Eso es como que muy subjetivo porque es como criterio de experto asignarle la Gutenberg-Richter. Y por otro lado, el otro programa es el Moment Rate, que en este caso lo que se hace es de que parte de la energía que se está liberando de toda la zona sismogénica, un porcentaje de esa energía se le asigna a la falla. Entonces en el programa se le asigna, qué sé yo, digamos, le asigno el 10% de toda la energía que ocurre en la zona a la falla. Eso también es como una manera muy subjetiva, pero el programa eso es lo que hace, que se le asigna cierto porcentaje de la energía que se le está liberando a la zona, a la falla, y con eso hace el cálculo de la ley de Gutenberg-Richter que mejor se ajusta a la de la falla y la tasa de ocurrencia de eventos sísmicos en la falla. Entonces así es como, digamos, lo que hace este programa, o lo que hizo Boom en ese momento, era buscar una manera de ver cómo se repartía la peligrosidad y la energía que se estaba liberando en una zona y repartirla tanto en la falla como en la zona. Pero digamos que creo que una de las metodologías que mejor hace el análisis y ya no lo hace de manera subjetiva, sino que ya utilizando los datos del catálogo, es esta metodología que hizo la doctora Rivas Medina en el 2018. En primer lugar, lo que postula esta metodología es considerar de primero la zona sismogénica como una región. Entonces, dentro de esa región, dentro de la energía, el potencial sísmico que se puede liberar en esa región, se encuentra la energía el potencial sísmico de la zona, que es toda la sismicidad de fondo, y el potencial sísmico de las fallas que se contienen dentro de esa zona. O sea, eso es lo que ella considera como una región, y aquí lo expresa ella con esta ecuacióncita, que podemos ver que entonces es el potencial sísmico de la región va a ser igual
al potencial, o sea, la energía que se está liberando en la zona, que es toda esa sismicidad de fondo, más la energía que libera las fallas que se están conteniendo dentro de esa zona. Toda la sumatoria de la energía, de las fallas que se están considerando dentro de esa zona. Pero ¿qué podemos ver también de esta ecuación? ¿Qué es lo que llama la atención? Que está truncada, es decir, de que está limitada por una magnitud mínima y una magnitud MMC. ¿Qué es esto? Pues debido a que, como no se sabe si el catálogo sísmico ha registrado o ha cubierto toda la energía liberada de todas las fallas en la región, se deben establecer dos magnitudes de frontera. La primera, que podemos ver aquí en el gráfico, esta magnitud mínima expresa que a partir de esta magnitud de corte se empieza a contar el potencial sísmico de la región. Y el MMC, que podemos ver que está truncada un poquito antes de finalizar el catálogo sísmico, proporciona o supone que el registro de forma completa de todo el potencial en la región. Es decir, de que en vez de analizar todo el catálogo sísmico, toda la energía del catálogo sísmico, lo que se está haciendo es hacer un análisis de completitud, un análisis de un año de referencia a partir del cual se tiene certeza de que se ha registrado toda la energía, todo el potencial sísmico en una zona. Entonces, con esa porción del catálogo y con esa porción de potencial, se hace el reparto. Se hace el reparto de la energía y se extrapola al demás tiempo. Entonces, digamos que básicamente lo que hace la metodología es, en primer lugar, calcular el potencial sísmico de cada una de estas variables. ¿Cómo lo hace? El de la región es un valor conocido. Este se puede obtener a partir del catálogo sísmico. O sea, a partir del catálogo sísmico lo que hacemos es el conteo de los eventos sísmicos, hacemos el análisis de completitud, o sea, contamos cuáles están registrados de manera completa, cuáles eventos sísmicos están registrados de manera completa, y con eso se obtiene el potencial sísmico con la ecuación de Hans-Kanamori, la que vimos anteriormente. ¿Qué otro valor es conocido? Otro valor que es conocido es el potencial de las fallas. Si se tiene la información suficiente de la geometría de la falla y de la tasa de deslizamiento, con las ecuaciones que les enseñé en unas diapositivas anteriores, se puede hacer el cálculo de la energía que libera dicha falla. Y entonces aquí, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es el valor que no se conoce? En este caso, la incógnita es el potencial de la zona, es la energía residual que queda como sismicidad de fondo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la certeza de qué eventos sísmicos del catálogo están asociados tanto a la falla como a la zona sismogénica. Entonces, prácticamente la solución que se da es hacer la resta, ¿verdad? De que al calcular el potencial sísmico de toda la región, se le debe restar el potencial calculado por las fallas. Y ese residual es el que corresponde a las zonas. Pero, ¿qué es lo novedoso en sí de la metodología? Que es como lo que la vuelve única. En primer lugar, entonces, lo que se hace es de que esto es lo que muestro aquí, este grafiquito es lo que normalmente se hacen con las zonas sismogénicas. Venimos, hacemos el conteo de los eventos sísmicos y los ajustamos a una ley de recurrencia, ya sea por mínimos cuadrados o máxima verosimilitud, y con eso obtenemos entonces el gráfico aquí de la ley de Gutenberg-Richter con un parámetro B de la región, una tasa anual de recurrencia de la M-min, y aquí está todo el potencial, toda la energía liberada del catálogo, ¿verdad?, de la región. Pero en este caso, al hacer la metodología que propuso la doctora Rivas, ¿qué es lo que se obtiene? En primer lugar, lo que hace de suposición es de que el parámetro B de la zona, o sea, la relación de eventos de magnitud grande versus pequeña de la zona, es la misma que la de la región. Es decir, que esta pendiente de esta recta de la región se mantiene igual para la de la zona. Y ya definiendo entonces ese parámetro B,
con la ecuación de Anderson, de la integral que vimos hace como 2 diapositivas ahí de la falla, se puede venir y calcular de manera iterativa un parámetro B para las fallas contenidas en esa zona sismogénica. Entonces, de esa manera ya se puede hacer el reparto de la energía entre la zona y las fallas. Y con eso, como consecuente, también se puede obtener los parámetros de la tasa de eventos sísmicos, de la tasa anual de eventos sísmicos, tanto de la zona como de la falla. Y ya con esta información, ya obtenida entonces esta información y hecho el reparto de la energía, ya se pueden utilizar para el cálculo de la peligrosidad sísmica probabilista. Entonces, espero que me esté dando a entender. La verdad de que solo así hablado y con ecuaciones, yo sé que es muy difícil para algunos que no son expertos en el tema, pero espero yo que con estos grafiquitos sí me esté dando a entender de que básicamente la metodología es que hace el reparto de la región y la reparte lo más que puede entre la zona, la sismicidad de fondo y las fallas que están contenidas dentro de la zona sismogénica, ¿verdad? Que lo considera como la región. Entonces, dicho esto, lo que se hizo es de que se empezaron a aplicar estas metodologías en una zona piloto. Ya hemos empezado a aplicar estas metodologías y en el caso para Centroamérica, lo que optamos fue hacerlo con la zona S3, que es el Arco Volcánico Central en El Salvador. Entonces, digamos que de los datos que se tenían de Alvarado en el 2017, lo que se hizo fue extraer aquí los parámetros de la B, la A, de la magnitud mínima y la tasa de ocurrencia de eventos sísmicos de esta zona, de la S3, y del informe de una evaluación probabilista de amenaza sísmica que hizo el ingeniero Luis Misco en el 2020, se extrajeron los datos de la geometría y la cinemática de 2 fallas conocidas, que era la falla de Coatepeque y la falla de Guaycúme. Podemos ver aquí entonces los ángulos, la tasa de deslizamiento y la longitud de la falla, que básicamente estos eran los parámetros necesarios para aplicar las metodologías que les acabo de explicar. En primero, aquí la metodología que les voy a explicar es la del moment rate. Entonces, como inputs de entrada, como les había dicho, la metodología lo que hace es asignarle un porcentaje de la energía, de la transferencia del potencial sísmico a la falla. Entonces, digamos, en este caso lo que se hizo fue asignarle un 20% que iba a ir para la falla de Guaycúme, otro 10% a la de Coatepeque, y se tienen los parámetros de la zona, y que con estos parámetros de la zona se puede calcular el potencial que libera. Al aplicar entonces el software de Fortran, el que hizo Boom en el 2007, se obtuvieron estos resultados. Se puede ver que aquí el programa lo que arroja entonces es el potencial sísmico que está en toda la zona, el potencial sísmico que se libera en la falla según el porcentaje de transferencia que se le dio a cada una de las fallas, y con eso el programa tira lo que sería una ley de recurrencia para la falla analizada. En este caso aquí tenemos la ley de Gutenberg-Richter, que describe a la falla según los parámetros ingresados, ¿verdad? Y también da la tasa anual de ocurrencia de eventos sísmicos que llegan a ocurrir en esta falla, en la falla de Coatepeque. Y lo mismo para la falla de Guaycúme. Aquí se mira la tasa y el potencial sísmico que se libera en esa falla. Y con estos datos, ¿cómo se integran? Al final, entonces, lo que se hace es de que todos estos parámetros se ingresan, ya sea o a un programa de peligrosidad sísmica, que podría ser Crisis o OpenQuake del GEM, y lo que se hace es obtener estos mapas. En primer lugar, para irlo comparando, digamos, aquí se generó un mapa de aceleración de la ordenada espectral de la PGA, solo de la zona. Aquí podemos ver que aquí no hay fallas. Entonces, podemos ver aquí que la aceleración en la zona sismogénica S3 es como máximo de 0.4 Gs. Y mientras nos vamos alejando de la zona sismogénica, la aceleración va decayendo, porque obviamente solamente se tomó la zona S3 como análisis. ¿Y qué pasa al ingresarle las fallas? Aquí podemos ver, al incorporarle entonces
ya los cálculos obtenidos del programa de Fortran a los softwares de peligrosidad de crisis o OpenQuake, podemos ver de que la aceleración se concentra en su mayoría en torno a la falla. Aquí podemos ver de que la aceleración llega hasta 0.85 Gs para en este caso la de Waikume. ¿Por qué? Porque a esta se le dio el 20% de la transferencia de la energía liberada en toda la zona. Y el 10% que se le dio a Coatepeque apenas llega a 0.7 Gs. Y podemos ver de que lo que era antes 0.35 Gs de la zona, ahora pasó a ser 0.3, porque todo el potencial fue absorbido por las fallas. Entonces, si hacemos una proporción, venimos y hacemos la relación entre ese mapa, el de mapa anterior con las fallas respecto al de las zonas, podemos ver entonces de que las aceleraciones en torno a las fallas se están duplicando. O sea, prácticamente la aceleración es el doble y eso es entonces lo que se tiene que empezar a ver ahora, de que podemos ver de que ciertamente si consideramos las fallas como unidades independientes, la aceleración va a incrementar y por lo tanto podemos ver de que podemos tener más peligrosidad en la zona analizada. Entonces, hecho esto, repetimos los cálculos para la otra metodología, que era la de la doctora Rivas, la de Alicia Rivas en el 2018. ¿Y qué es lo que se hizo esta vez? Esta vez lo que se hizo fue extraer los eventos sísmicos que se estaban conteniendo dentro de la zona S3, que podemos ver aquí, y se hace el conteo de esos eventos sísmicos, que es esta columna de color amarillo que miramos como NM. Y aparte se pone el año de completitud, que el año de completitud, como ya les dije, corresponde al periodo del cual se tiene certeza que se han contado de manera completa todos los eventos sísmicos sin que haya desaparecido alguno. Entonces, hecho este conteo, lo que se hace es entonces calcular el potencial sísmico de la zona y se define lo que les había mencionado, la magnitud NMI y la MMC. Y asimismo también se tienen que tener los datos de la falla, que sería la tasa de deslizamiento, el área de ruptura de cada una de las fallas y la magnitud máxima que puede ocurrir en esas fallas. Teniendo entonces estos inputs con esto y con la hojita de cálculo que diseñó Rivas, entonces se obtienen así tanto la distribución de la tasa anual de ocurrencia de eventos sísmicos en cada una de las fallas, como podemos ver aquí, la energía que se está repartiendo en todas las fallas, en las dos fallas que en este caso se analizaron para la zona S3 y las que van hacia la sismicidad de fondo, o sea, las que van asignadas hacia la sismicidad de fondo. Asimismo, se obtienen los parámetros de la ley de Gutenberg-Richter, tanto de la región como el de las fallas y el de la zona. Y como les iba diciendo, el método supone que el parámetro B de la región sigue siendo el mismo que el de la zona. Y con esto se puede de manera iterativa encontrar el parámetro B que se le puede asignar a todas las fallas contenidas en la zona sismogénica. Entonces, ya con todos estos datos se puede volver a generar el mapa de peligrosidad. Entonces, aquí podemos ver el mapa que se obtuvo con la ordenada PGA, solo considerando la zona nuevamente. Podemos ver de que la aceleración ahora se concentra en su mayoría cerca de las dos fallas que habíamos considerado para el cálculo. Y al incorporar ya las fallas, podemos ver que nuevamente encontramos resultados que las aceleraciones son casi el doble, se duplican. Nuevamente con 0.8 para la de Waikume y 0.7 Gs para la de Coatepeque. Y si se hace nuevamente la relación de este mapa con el anterior, que sería este, pues se obtiene este mapa, que ahora sí se expresa de una manera más realista cómo es que se hace el reparto de la energía, del potencial. Podemos ver que en torno a las fallas, la aceleración es del doble
y ya alejado de las fallas es menor a 1, es decir, de que casi toda la energía que libera, que se está liberando en la región, lo está absorbiendo estas dos fallitas que estamos analizando. Entonces, digamos que con esto ya podemos tener una idea más realista de las aceleraciones que se pueden esperar en el terreno, considerando las fallas en la región. Y bien, entonces, hecho, digamos, estas pruebas pilotos, ustedes dirán, bueno, ¿y será que en Guatemala es posible hacer esto? ¿Será que se tiene la información suficiente? Pues bien, si Guatemala cuenta con esta información, sí, sí se tiene, o al menos no de todas las fallas, pero al menos de las 3 principales, que sería el sistema de fallas de Polochic-Chicxoy, el sistema de fallas de Motagua y el de Jalpatagua. Y aquí les muestro los 3 artículos que contienen la información tanto de la geometría como de la cinemática que se ha estudiado a lo largo de este tiempo. Podemos ver entonces aquí que en el paper del 2019 que hizo Lion Cain, podemos ver un estudio que hizo de las fallas de Polochic y del sistema de fallas de Motagua. Y actualmente la doctora Bridget Garnier hizo un estudio tanto para la falla de Jalpatagua y como la triple conjunción que se puede encontrar del lado occidente del país. Y ahí también estima algunas tasas de deslizamiento para el sistema de fallas de Polochic, del Polochic y del sistema de fallas de Motagua, así como también da algunos valores relativos del movimiento del graben de la ciudad de Guatemala. Y si no estoy mal, actualmente también respecto a estudios de paleosismicidad, porque estos digamos que son estudios de medida GPS, tengo entendido de que ahí el ingeniero Omar Flores del CECEM, junto con el doctor Jonathan Obricht Farner de la Universidad de Wisconsin, si no estoy mal, está haciendo un estudio de paleosismicidad de los eventos sísmicos que han ocurrido en el sistema de fallas del Motagua. Toda esta información es muy útil para integrarla en los estudios del cálculo de la peligrosidad. Entonces, de que se tiene la información para actualizar el mapa, se tiene. Y creo que podría ser muy beneficioso para los estudios que nosotros estamos haciendo con parte del proyecto Cucapán. Pues bien, dejando de lado un poco Centroamérica y ya enfocándonos en los estudios de escenarios sísmicos para Guatemala, en primer lugar, quiero dejar claro que es un escenario sísmico. Un escenario sísmico representa los posibles resultados teóricos de un determinado terremoto en una zona, es decir, de que aquí lo que se está haciendo es el cálculo de todos los posibles daños, aceleraciones y qué tan vulnerable se encuentra el área de estudio a partir del análisis de un terremoto en específico. Entonces, al final es comprender los movimientos y la posible distribución de los daños en la zona de estudio. ¿Y qué beneficios trae hacer estos estudios de escenarios sísmicos? En primer lugar, ayuda a realizar planes de respuesta para afrontar las consecuencias ante los terremotos, ayuda a dimensionar los medios y los recursos, ya sea humanos, económicos y materiales, que se ven afectados por este terremoto característico o este terremoto crítico que puede afectar a la zona de estudio, y ayuda a la toma de decisiones en la gestión de riesgos de desastres, ¿verdad? Que también puede ayudar de gran manera en la actualización, en este caso, de las normas de construcción, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo es que se hace el cálculo de la peligrosidad? En este caso, ya no se hace un cálculo de peligrosidad probabilista, sino que ya tiene un enfoque más determinista, porque se está analizando un terremoto en específico. Entonces, esto es lo que es definir un terremoto de una cierta magnitud y a una distancia dada, con las fuentes potencialmente activas que se encuentran alrededor del área de estudio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y aquí lo enlisto paso a paso. De primero, entonces, es identificar todas aquellas fuentes potencialmente peligrosas en torno a la zona de estudio, que en este caso es la ciudad de Guatemala. Luego, lo que se hace es de que para cada una de estas fuentes
se hace el cálculo de la magnitud máxima que puede ocurrir en esa fuente y de la distancia que existe, la distancia más corta que existe entre la fuente y el área de estudio. ¿Por qué la distancia más corta? Porque nosotros estamos viendo el escenario más crítico. Si se produce una magnitud 8 a 30 kilómetros en la ciudad de Guatemala, o sea, nosotros tenemos que ver el escenario más crítico, el más realista, pero también el más crítico. Entonces lo que se hace después es calcular el movimiento en roca, es decir, la aceleración por medio de los modelos de atenuación para diferentes niveles de movimiento, es decir, para PGA, para 0.1 segundos, para periodos largos de 1 segundo, 2 segundos, así sucesivamente. Y adicional a esto, se debe incluir la amplificación del movimiento del suelo en la superficie, es decir, de que lo que tenemos que considerar son los efectos de sitio, los efectos locales que pueden ocurrir en la ciudad de Guatemala. Entonces, digamos, para iniciar este estudio, ¿qué fue lo que se hizo en la ciudad? En primer lugar, era tener el mapa de clasificación del suelo. Es indispensable considerar los efectos locales que pueden ocurrir en la superficie del emplazamiento, es decir, donde se encuentran cimentadas todas las edificaciones. Un mapa de clasificación del suelo para Guatemala, que yo tenga conocimiento, solo existía hasta el 2003. Entonces, la idea fue actualizar dicho mapa. ¿Cómo? Y estos fueron los datos de entrada. En primer lugar, se recopilaron los mapas geológicos, unos 50,000 del IGN, que conforman la ciudad de Guatemala. Asimismo, se extrajo información del USGS de un mapa de clasificación muy general que se tenía de los suelos en la ciudad de Guatemala. Asimismo, se recopiló lo que sería un modelo de elevación digital del terreno porque había que considerar las condiciones geomorfológicas del graben de la ciudad de Guatemala para hacer este mapa de clasificación. Entonces, lo que se hizo fue obtener este modelo de elevación digital proporcionado y extraído de una nube LIDAR, de un estudio que hizo la Mancomunidad Sur de Guatemala en Villanueva. Asimismo, de un estudio de zonificación sísmica que hice junto con el ingeniero Omar Flores el año pasado, se tenían puntos de control de valores de velocidad de onda de corte dentro de la ciudad de Guatemala, que aquí muestro un poco el mapa de estos 23 puntos con las velocidades de onda de corte a 30 metros de profundidad. Entonces, teniendo toda esta información, lo que se hizo fue generar el mapa de clasificación del suelo. Y aquí lo podemos ver. Este mapa de clasificación del suelo está representado a 30 metros de profundidad y la clasificación se hizo de acuerdo a la norma internacional NERF del 2020. Podemos ver entonces que que casi el 80% de la ciudad de Guatemala se encuentra en una clasificación del tipo C, que según la normativa AGIES, si no estoy mal, es roca rígida. Y podemos ver que donde se encuentra ubicado los altos estructurales dentro de la ciudad de Guatemala, que es lo que abarca el Teatro Nacional, lo que posiblemente podría ser toda la zona 3, lo que sería frente al cementerio general de la zona 3 hasta llegar al colegio Don Bosco, podemos ver que la clasificación es casi de BC. Y asimismo podemos ver de la parte noroeste, podemos ver aquí lo que sería el Cerro del Naranjo, que también da una clasificación de BC, y todas las dendritas, todos los barrancos que forman y delimitan el graben de la ciudad, hacen una clasificación del tipo CD, donde la clasificación más baja, que es del tipo D, la aluvial, se da en la zona sur de la ciudad, ya yendo hacia lo que sería Villanueva. Entonces, digamos, esta clasificación del suelo que podemos ver aquí, está hecha a 30 metros de profundidad, teniendo ahí unas discusiones con el doctor Héctor Monzón. Se llegó a que también era de sugerencia, y sí la tomo,
de volver a hacer el mapa de clasificación del suelo, pero ahora a 10 metros de profundidad, porque la mayor cantidad de edificaciones, tanto dentro de la ciudad como por fuera, la cimentación llega hasta 10 metros, como mucho, ¿verdad? Entonces también sería bueno realizar el mapa de clasificación del suelo hasta 10 metros de profundidad. Entonces, ya hecho este mapa de clasificación, lo que se hizo fue hacer la comparación con el mapa que se tenía y que se hizo en el año 2003 de un proyecto que hizo la agencia japonesa JICA con Insibume. Al realizar entonces esta comparación, podemos ver de que ciertamente aquí lo que se muestra de color magenta, que corresponde a lo del Cerro del Naranjo, daba la clasificación más alta en roca. Y en nuestro mapa, ya haciendo esas pequeñas comparaciones, podemos ver de que de cierta manera sí tiene concordancia y sí se parece. Entonces, optamos y llegamos ahí a un consenso de que el mapa que se generó está correcto. Entonces, ya teniendo el mapa de suelos de la ciudad de Guatemala, o sea, ya generado este mapa, lo que se hace es aplicarle los factores de amplificación para ver qué tanto va a amplificar la aceleración en la superficie. Y los factores de amplificación que se tomaron del NERF del 2020 se hicieron ajustados a la evaluación probabilista que se hizo en El Salvador, que hizo Luis Misco, que aquí muestro una de las tablas con los factores de amplificación para cada una de las aceleraciones en los diferentes niveles de movimiento que aquí muestro para la PGA. Y asimismo aquí muestro la clasificación del suelo hecha por el NERF del 2020. Salimos ya del trabajo que tenemos por acá, pero está muy bonita la... Inge tiene encendido el micrófono. Gracias. Entonces, utilizados estos factores, lo que se hace ahora es identificar las fuentes sísmicas. En este caso, las que nosotros consideramos en el estudio que eran potencialmente peligrosas para la ciudad de Guatemala, se tomaron 4, que sería el sistema de fallas del Motagua, el sistema de fallas de Misco, la falla de Jalpatagua y la zona de subducción. De estas 4 fallas ya se han empezado a obtener resultados de 2 de ellas. La primera que explico aquí es el sistema de fallas de Misco. Lo que se hizo fueron para representar el sistema de fallas de Misco, que es un sistema escalonado, que tiene un movimiento normal, que son fallas normales, se establecieron lo que serían 15 planos de falla, que se trazaron a partir de la geomorfología del lugar con el mapa, con el modelo de elevación digital y los trazos hechos por el mapa geológico del IGN. Entonces, la geometría que se le dio a esas fallas fue un azimut entre los 10 y 30 grados y todas ellas tenían un buzamiento de 85 y un vector de deslizamiento de 90, que era lo que representa las fallas normales. Luego, ¿qué es lo que se hizo? Fue hacer el cálculo de la magnitud máxima, y la distancia del emplazamiento. En primer lugar, a partir de este estudio probabilista que realicé el año pasado como parte de mi tesis de maestría, podemos ver de que al hacer el estudio de peligrosidad en la ciudad de Guatemala y al hacer la desagregación, es decir, encontrar el sismo de control o que con mayor probabilidad afectaría a la ciudad de Guatemala, se tenían 2 posibilidades para que, según la normativa AGIES, lo define como un sismo básico del 10% de excedencia en 50 años. Iba a ser el primero, que es este par que miramos aquí, esta barrita más alta que miramos más cercana, que es de 6.5 a 7, con una distancia de ruptura de entre 20 y 40 kilómetros. Y el segundo que podemos ver aquí, que es de 6.5 a 7, de 120 a 140 kilómetros. Obviamente, el primer sismo, que es entre 20 y 40 kilómetros, y que es de 6.5 a 7, se podía asignar posiblemente al sistema de fallas de Misco o al sistema de fallas de Motagua. Luego lo que se hizo fue hacer el análisis del catálogo sísmico, es decir, de que se extrajeron los eventos sísmicos que han ocurrido
en las cercanías del sistema de fallas de Misco, y lo que se hace es ver cuál ha sido el evento sísmico de la máxima magnitud observada, que en este caso fue de 6.4 en el 80, en el 18, si no estoy mal, sí, en 1918. Luego, entonces, lo que se hace también, como para terminar de verificar, es sacar la magnitud máxima con leyes de escalamiento, es decir, de que a partir de la longitud de la traza de falla más larga, que en este caso era de 15 kilómetros de longitud del sistema de fallas de Misco, con medio de las relaciones de escalamiento, en este caso de Wells-Coppersmith, se hace un cálculo según la longitud del máximo sismo que puede ocurrir, que en este caso fue que arroja que es de 6.4. Y así como Wells-Coppersmith, existen otras ecuaciones de escalamiento. Aquí les muestro una de Stirling del 2013, que daba entre 6.3 y 6.7 de posible evento sísmico que podía ocurrir, así como la de Kumar del 2017 daba una de 6.0 y la de Bregman, que apenas daba de 4.7. Entonces, reunido toda esta información y viendo las posibles magnitudes y la distancia R-RUB más crítica que podía suceder, al final se utilizó por usar el evento sísmico que ya ha ocurrido, es decir, el ocurrido en el catálogo sísmico, que en este caso fue de 6.4. Porque teníamos de que con mayor certeza era el evento sísmico que podía volver a ocurrir. Solo que esta vez lo asignamos a la distancia más corta hacia la ciudad de Guatemala. Entonces, ya teniendo esto, asignado este evento sísmico, se tiene entonces aquí los datos del hipocentro de este evento hipotético. Utilizando entonces el programa de OpenQuake, lo que se hace es caracterizar tanto las fallas, es decir, cómo se va a discretizar la falla, cómo se va a segmentar y cómo va a ir fracturándose la falla, así como también definir una retícula o una malla que abarque toda la zona de estudio para ver cómo va a ser las aceleraciones en toda esta área. Entonces, ingresando todos estos inputs junto con los modelos de atenuación, que cabe mencionar que si no saben qué es un modelo de atenuación, y aquí se los muestro en esta grafiquita, que un modelo de atenuación es la representación del decaimiento de la aceleración respecto de la distancia. Entonces, por eso podemos ver aquí cómo ocurre el decaimiento de las aceleraciones mientras nos vamos alejando de la fuente. Eso es lo que básicamente es un modelo de atenuación. ¿Y qué modelos de atenuación se utilizaron para este estudio? Se consideraron de primero los modelos de atenuación dados en el nuevo modelo de amenaza sísmica que se hizo para Guatemala en el 2020, que se extrajeron tanto el modelo de Campbell y Borzonia del 2016 y el de Chow-Jones del 2014, así como también otros modelos de atenuación que ya se han utilizado para datos calibrados en Costa Rica, que han arrojado buenos resultados para utilizando el modelo de Cauchy del 14, el de Cano de 2006 y el de Bohr del 2014. Entonces, utilizando todos estos modelos de atenuación, lo que se hizo fue generar y ya integrando estos cálculos al software, se genera entonces el mapa de aceleración que podemos ver aquí, que básicamente lo que se ha hecho hasta el momento es generar los mapas de aceleración pico, o sea, de la PGA. Y aquí pueden ver una representación de cómo es que sale representados los mapas en QGIS. Entonces, digamos, ya integrando el mapa de aceleración en roca que da OpenQuake y con el mapa de clasificación del suelo que nosotros hicimos para la ciudad de Guatemala, podemos generar entonces este mapa que miramos aquí. Del lado izquierdo represento el mapa de aceleración en roca y del lado derecho represento ya considerando la amplificación del movimiento en la superficie, en la superficie del suelo. Podemos ver de que según el modelo de Cauchy pasa de 0.5 a 0.1 Gs y amplifica, ya poniendo el efecto local en la ciudad de Guatemala, puede amplificar la aceleración hasta 0.7 Gs. Y asimismo podemos ver los resultados en cada uno de los mapas. Aquí podemos ver el de Cano, que va desde 0.4 en roca hasta 0.5 ya incorporando el efecto local. Aquí podemos ver el de Chow y Jones,
el de Bor y el de Camelí-Borzoña. Entonces, ya teniendo todos estos mapitas, ahora hacemos el análisis para la falla de Motagua. ¿Cómo es que se hizo este análisis esta vez? Debido a que, digamos, el sistema de fallas de Motagua es un sistema de fracturas muy complejo, lo que se intentó hacer es ajustar todo el trazo en superficie del sistema de fallas de Motagua a 31 planos. Entonces, lo que se hizo fueron establecer 31 planos de falla, sacados y obtenidos del catálogo de fallas que hizo el proyecto Riesca en el 2021. Y lo que se hace fue entonces definir esta geometría que podemos observar acá a estos planos de falla, donde el azimut iba entre los 40 grados a 110, el ángulo de buzamiento a 90 grados y el rate de 0. Es decir, de que entonces todo el sistema de fallas tiene un comportamiento strike-slip, es de deslizamiento sinestral. Entonces, ya definida la geometría de las fallas, nuevamente lo que se hace es calcular la magnitud máxima que ha ocurrido en el sistema de fallas de Motagua, que del estudio probabilista se sigue identificando como el primer sismo de control que miramos aquí, ¿verdad? Que es de 6.5 a 7, entre 20 y 40 kilómetros. Y a partir del catálogo sísmico se observa cuál ha sido el de mayor magnitud observada, que la mayoría de ustedes sabe que el de la mayor magnitud es el del terremoto de febrero del 76, ¿verdad? Que es de 7.5, que ese ha sido el de mayor magnitud registrado en el sistema de fallas de Motagua, ya que ese fue el evento que rompió hasta 230 kilómetros todo el sistema de fallas, ¿verdad? Entonces, asimismo se sacaron, según el trazo de la falla más larga del sistema de fallas de Motagua, se hizo cuál era el evento sísmico según las leyes de escalamiento, la magnitud del evento sísmico máximo que pueda ocurrir, y según la geometría y la longitud, y en este caso, Wells-Coppers me arroja de que puede ocurrir hasta uno de 8 de magnitud, 8 MW. Asimismo, para Stirling estima uno de 7.7, el de Kumar también de 8, y el de Brinkman uno de 8.1. Pero de todos estos eventos sísmicos, nuevamente el que se tomó para analizar el evento sísmico hipotético es el que ya ha ocurrido, el máximo observado, que en este caso fue el terremoto del 76. Pero esta vez no lo ubicamos en los amates aquí en Izabal, sino que esta vez nosotros hicimos el análisis ubicándolo a la distancia más corta, al norte de la ciudad de Guatemala, para ver qué daños o qué aceleraciones daba esta vez. Entonces, entre los modelos de atenuación que se incorporaron para el sistema de fallas de Motagua, esta vez también se integró el de Shao del 2016, y aquí lo muestro. Al generar entonces los mapas de aceleración, podemos ver cómo ocurre la aceleración cómo ocurre la aceleración del evento sísmico próximo a la ciudad de Guatemala, que va entre los 0, que se genera en torno a la falla hasta de 1.3 Gs, y al momento, y va ocurriendo el decaimiento de la aceleración hasta llegar a la ciudad de Guatemala entre 0.5 y 0.3. Y al aplicar los factores de amplificación, la parte norte de la ciudad de Guatemala amplifica hasta una aceleración de 0.6 Gs. Y asimismo, se volvieron a generar estos resultados para los demás modelos de atenuación, que podemos ver aquí, que sería el decano del 2006, que daba entre 0.25 y con amplificación de 0.35, y así con cada uno, con el de Bor entre 0.20 en Roca y amplificación de 0.25, 0.20 y 0.25 para Chavos y Jones también, y para Causi lo mismo, 0.20 y 0.25. Y el que daba más bajo era el de Campbell-Borzoña, que apenas daba una aceleración de 0.10 Gs y 0.15 dentro de la ciudad. Pero bien, entonces resumiendo y teniendo todos estos resultados, podemos ver de que para cada uno de estos modelos de atenuación se tienen aceleraciones diferentes. Se tienen aceleraciones que pueden ir variando según el modelo que utilicemos. Entonces, al final, ¿cuál es el que está expresando bien la aceleración que puede ocurrir dentro de la ciudad de Guatemala?
Entonces, la respuesta, y para considerar estas interrogantes, lo que se plantea es hacer un árbol lógico. Esa es la pregunta principal, y esto es lo que se lleva de los estudios de escenarios sísmicos hasta el momento, plantear el árbol lógico. ¿Y qué es básicamente establecer el árbol lógico? Un árbol lógico es eso, es una herramienta utilizada en los estudios de amenaza sísmica para contemplar todas aquellas opciones en el análisis y establecer cuáles pueden ocurrir con mayor probabilidad. Aquí lo que estamos haciendo es más que todo cuantificar de cierta manera todos aquellos errores epistémicos, las incertidumbres epistémicas que estemos haciendo durante el cálculo de la amenaza sísmica en la ciudad de Guatemala. Y para empezarnos a dar una idea de más o menos cuánta ponderación o qué tanto peso le vamos a dar a cada uno de los modelos, aquí muestro dos estudios que ya se han hecho cerca de la ciudad, cerca de Guatemala, no de la ciudad, sino que del país en general, de Guatemala. En primer lugar, del 2019, que es un estudio que se hizo en Chiapas, México, y podemos ver aquí más o menos el árbol lógico que utilizaron para los modelos de atenuación, que podemos ver aquí la ponderación que dieron a unos del 30%, otros del 20%, y que al final la suma de todas estas ramitas del árbol lógico tiene que dar el 100%. Por otro lado, tenemos aquí del lado derecho un estudio de amenaza sísmica que ya se hizo para la región del Caribe, de todas las islas del Caribe, y podemos ver aquí más o menos, aquí donde dice Active Shallow Crustal, que es como las zonas corticales, es decir, considerando el régimen cortical de las zonas, y aquí está contenida la ponderación que se le dio a cada uno de los modelos de atenuación utilizados en este estudio, que podemos ver que aquí está el de Bohr del 14, el de Campbell y Borzoni, el de Chow, Idris y el de Cauchy. Y aquí se mira los diferentes porcentajes que se le dieron al árbol lógico, a estos modelos. Entonces, este es nuestro siguiente paso. El siguiente paso, entonces, es establecer el árbol lógico para unificar todos estos mapas que nos dieron de resultado y ver más o menos cuál es el verdadero mapa de aceleración o las aceleraciones esperadas en la ciudad de Guatemala, considerando esos eventos sísmicos hipotéticos que son los más críticos en el sistema de fallas tanto de MIS como Motagua, y posteriormente hacerlo tanto para la de Jalpatagua y la zona de subducción. Entonces, bueno, con toda esta información, que yo creo que es demasiado, pero era importante que ustedes vieran lo que hemos estado trabajando hasta el momento en el proyecto. Esto ha sido todo por mi parte. Aquí dejo, digamos, las bibliografías de algunas cosas de las que he estado comentando, por si quieren ahondar más, ¿verdad? Y por mi parte, pues eso es todo, y si hay preguntas o todo, con gusto estoy aquí para contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Gamboa. Si gusta, le voy a comenzar a leer las primeras preguntas que tenemos. La primera preguntan, ¿cómo eliminaron los sismos asociados a enjambres? No, los sismos asociados a enjambres no se eliminaron. Bueno, para formar el catálogo sísmico actualizado hasta 2020, aquí se están considerando los enjambres sísmicos también, porque es bueno que para la actualización de este nuevo mapa no solamente se tengan los eventos independientes, sino que es bueno también considerar los enjambres sísmicos de toda la región, si lo que se desea es, digamos, hacer un estudio de la ley de Omori, digamos. Entonces, es bueno también en el catálogo sísmico, sí se consideraron dejar los enjambres sísmicos para, digamos, hacer estudios de otras cosas, como dependencias en el tiempo, ¿verdad? Ver cómo cómo sacar, digamos, coeficientes que ayuden a hacer la depuración del catálogo. Porque al momento de que nosotros hacemos un estudio de peligrosidad sísmica, se tiene que hacer la depuración del catálogo. Entonces ahí se van a ir eliminados los enjambres. En este caso, utilizando, digamos, unos algoritmos que es de Reisenberg de 1985 o la de Urhammer del 86.
Entonces, digamos, en este caso sí se consideraron dejar los enjambres dentro de la actualización del catálogo sísmico. Ah, está el micro apagado. Sí. Perdón, gracias. También preguntan, bueno, dicen excelente presentación, ¿es posible tener acceso a los mapas e información generada? Perdón, no te escuché eso último, es que se cortó. ¿Cómo dijiste? Y que si es posible tener acceso a los mapas e información generados. Sí, o sea, digamos, el propósito del proyecto al final es entregar toda esta información. O sea, toda la información va a estar disponible. Ya queda a criterio aquí de los coordinadores del proyecto cuándo es que se va a hacer esta liberación de la información para ya utilizarla. Y en este caso, yo creo que si no estoy mal, ahí está conectada la doctora María Belén Benito, si por cualquier cosa ella puede poner algo ahí en el chat, pero ciertamente toda esta información sí va a estar a disposición porque ese es el propósito del proyecto, que esta información se utilice y sea de beneficio para todos los países implicados. En este caso, podría ser muy beneficioso para una futura actualización de la norma sísmica, ¿verdad? En Guatemala. Gracias. También preguntan si este tipo de estudios se ha realizado o se tiene contemplado realizar en otros departamentos de Guatemala. Por el momento el estudio del proyecto Cucapán, que también es, en el caso enfocado en Guatemala, que es parte de mi tesis doctoral, yo lo he estado enfocando por el momento solo a la ciudad de Guatemala, porque hacer el estudio para todos los departamentos lleva su tiempo y es muy laborioso. Pero si en un futuro o a alguien le interesaría hacer este tipo de estudios o unirse para hacerlo, pues con gusto están las puertas abiertas, porque la verdad es que es importante hacer este tipo de estudios no solo en la ciudad de Guatemala, sino que ya sea o en cada una de las cabeceras departamentales, ¿verdad? O en las zonas que estén más pobladas, pero por el momento, de mi parte, solo está enfocada en la ciudad de Guatemala, sí. Gracias, ingeniero. También preguntan qué ubicación utilizaron en la ciudad de referencia para tener un RUP de 15 kilómetros para la falla de Misco. ¿Qué ubicación se obtuvo? Lo que hice fue a través del software QGIS o ArcMap. Lo que hice fue trazar un polígono alrededor de toda la ciudad de Guatemala y calcular su centroide. Entonces, a partir de ese centroide, medí la distancia RRUP, la distancia más crítica hacia el sistema de fallas de Misco y el sistema de fallas de Motagua, ¿verdad? Que la verdad es que es una herramienta muy importante si uno quiere hacer este tipo de análisis. Ok, gracias. La siguiente dice, primero, una felicitación por el inmenso trabajo intelectual, técnico y entusiasmo que nos ha compartido. Lo segundo es, partiendo de los modelos hipotéticos de máxima sismicidad y peligrosidad para la ciudad de Guatemala, ¿cómo cree usted que que debemos prepararnos en la dirección de aislamiento sísmico en general a futuro pensando en la resiliencia estructural? Ya, déjame buscar esa pregunta que sí está muy larguita. Sí, está en la opción ahí de preguntas y respuestas. Vamos a ver. No sé, sí. ¿Cómo que? Sí. Bueno, en este caso, digamos, ¿cómo prepararnos en el aislamiento sísmico? La verdad es de que en la actualidad muchas de las edificaciones, esperaría yo que se estén construyendo dentro de la ciudad de Guatemala, o al menos eso es lo que he visto aquí en España, desde que ya casi todas las edificaciones se están construyendo con aisladores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos prepararnos para ir en esa dirección? En primer lugar, creo que es indispensable ver tanto las aceleraciones posibles y más críticas que se están dando dentro de la ciudad. También es importante considerar, como ya les dije, el efecto local dentro de la ciudad, para tanto ver el comportamiento del suelo. ¿Por qué?
porque digamos que a partir de considerar los efectos locales en la ciudad de Guatemala o en cualquier lado, es importante saber cuáles son las frecuencias con las que vibran el suelo, porque existen en las edificaciones efectos que pueden incurrir al momento de llevar la acción sísmica desde la base de la edificación hasta la superficie, que crean movimientos en la edificación y estos pueden incurrir a efectos de resonancia. Entonces, es importante empezar por ahí, ver si las edificaciones, según su tipología y estructura y altura, están adecuadas para el tipo de suelo que se encuentra en el lugar, para ver si no incurre a estos efectos de resonancia. Entonces, encaminado en esa dirección para empezar a ver esas situaciones, esas posibles situaciones que se pueden visualizar con estos estudios que estamos haciendo, ya podemos ver si o no considerar el aislamiento sísmico en las edificaciones y empezarlas a incorporar, ¿verdad? Entonces, creería yo que sería bueno ya empezar a pensar en eso, ¿verdad? Para construir así ciudades resilientes, ¿verdad? Tener una resiliencia estructural dentro de la ciudad y que no hayan después ahí catástrofes y grandes daños, ¿verdad? Gracias, ingeniero. También preguntan, ¿cuál es su opinión respecto a las fallas de Santa Catarina Pinula y la del Frutal? Respecto a eso, bien, digamos, actualmente, qué bueno que me recordaron con esa pregunta. El proyecto tiene un apartado que es el estudio geomorfológico del graben de la ciudad de Guatemala. La falla de Santa Catarina, tanto la falla de Santa Catarina como la del sistema de fallas de Misco y la falla del Trébol, y la del Frutal, todas esas están contenidas en el graben. Entonces, actualmente lo que se está haciendo es un estudio geomorfológico y utilizando lo que sería interferometría radar, que es INSAR, se le denomina INSAR, que es un estudio del movimiento relativo del graben de la ciudad de Guatemala, ver cuáles son sus desplazamientos tanto verticales como horizontales. Entonces, ¿qué es lo que opino? Hasta el momento hemos estado, aún seguimos investigando y esperemos de que en alguna futura presentación se den los resultados que se están haciendo de estos estudios INSAR, porque se están considerando y se están empezando a ver que los movimientos de las fallas sí se miran, o sea, sí son muy explícitos, que casi son de 4 milímetros al año, según los resultados que están arrojando las imágenes de interferometría radar. Entonces, también se deben de considerar factores de la explotación de acuíferos, ¿verdad? Pero sí se está viendo de que también las fallas locales dentro de la ciudad de Guatemala están afectando el graben. Entonces, también ya se está haciendo un análisis de eso, ¿verdad? También preguntan, ingeniero, si se ha tomado en cuenta en este estudio la posible duración del movimiento fuerte del suelo, ya que es una consideración importante para estimar el comportamiento de estructuras con poca ductilidad y capacidad. Sí. La duración del suelo. Pues me imagino, en cuanto a este estudio de la posibilidad de la duración del movimiento fuerte del suelo. Sí, digamos, sí se está tomando en cuenta, me imagino que te referís a los niveles, a los diferentes niveles de movimiento del suelo, o sea, las ordenadas espectrales. Y sí, lo que se está haciendo es generar los mapas de las diferentes ordenadas espectrales que ayuden o que posibiliten de gran manera a entender digamos, los espectros de respuesta del suelo. Entonces, con estos mapas que se generen en los diferentes órdenes de movimiento, sería bueno compararlos con los espectros de diseño de la normativa actual y ver si ciertamente la capacidad de las edificaciones con las que se están diseñando y la ductilidad sí son lo más correcta y que estén dentro de
dentro de la posibilidad que sea una edificación sismorresistente, ¿verdad? Que últimamente, cabe mencionar que en el estudio que hice para mi tesis de maestría, puse en capacidad lo que sería y comparar los espectros de diseño que daba la normativa AGIES con los espectros de respuesta del estudio que hice para la ciudad universitaria del campus de la USAC, y daba que los espectros de respuesta sí eran cubiertos o sí daban la envolvente dentro del espectro de diseño que sugiere AGIES. Entonces, la verdad es de que esos resultados y la norma sí tiene muy buenas posibilidades para usarse en el diseño de edificaciones de mampostería o que consideren ese semblante de ductilidad y capacidad, ¿verdad? También preguntan, ingeniero, si la muestra para los estudios podrían extenderse incluso hasta la parte sur de México. Sí, lo que nosotros estamos considerando, y eso sería bueno, por eso esos datos también les mostré ahí anteriormente, del estudio que se hizo en Chiapas, México, que lo hizo el ingeniero mayordomo. Entonces, lo que se está haciendo ahora es de que cuando se genere el nuevo mapa de peligrosidad sísmica, se acople o se integre hacia la parte que se hizo con Chiapas para ver si la continuidad de la aceleración es homogénea, o ver si existe un cambio para ver cómo extender entonces el estudio y el nuevo mapa de peligrosidad sísmica de Centroamérica más allá en la zona sur de México, ¿verdad? Entonces esa posibilidad sí se está considerando. Excelente, muchas gracias, ingeniero. Pues por el momento esas son todas las preguntas que nos plantearon. Creo que ahí estaríamos. Yo le agradezco mucho el tiempo a usted por la conferencia, ingeniero, y de igual forma, pues agradezco a todos los asistentes por la participación. Quedamos siempre nosotros pendientes por cualquier duda o comentario que tengan. Pueden escribirnos a los correos de la asociación. Y pues muchas gracias a todos. Que tengan un muy feliz día. Gracias, muchísimas gracias, en serio. Feliz día. Feliz día, ingeniera. Felicitaciones, Carlos. Gracias, ingeniero. Aquí te manda saludos, Diego. Felicidades. ¿Qué tal? Gracias, doctor Diego. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Buena presentación. Muchísimas gracias, ingeniero Luis. Gracias por la invitación y todo, la verdad. Un gusto. Gracias, Luis, por el apoyo. Gracias, Josué, también. Sí, ahí gracias a todos por el apoyo. Bien portado, Omar. Saludos Gracias, a todos. Luis. Buen día. Hasta luego. Saludos, Carlos. Saludos.